¿Qué tal? Buenos días, Martín. Bueno, doctora, a ver, no es el caso de César Sena el primero que vamos a analizar, ni siquiera en lo que va del año, ¿no? Tenemos el caso del el femicida de Micaela Ortega, un caso también en Bariloche, el que tiene que ver con el femicidio de Eduarda Santos, donde el femicida después se declara autopercibirse mujer. Cuando esta situación ocurre, ¿tiene alguna implicancia en el proceso penal? ¿Qué tal? Sí, mira, yo creo que no debería tener, ¿no? Porque lo que llamamos femicidio es la figura agravada Ujú. del inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, que fue introducida en el año 2012, en noviembre del 2012, el mismo año en que también se aprobó la Ley de Identidad de Género, que Sí. fue en mayo del 2012. Sí, cuando los legisladores crearon la figura agravante de femicidio, entiendo que no tuvieron en cuenta los efectos de la Ley de Identidad de Género. Esta figura de femicidio pena con de prisión perpetua a la persona que mate a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un Ujú, hombre y mediare violencia de género. O sea ujú. que nos da tres elementos, ¿no? Que la víctima sea una mujer, que el victimario sea un hombre y que haya violencia de género. Sí. El tema es acá considerar qué alcance tiene la palabra hombre, si hay que leerla en términos biológicos, si hay que leerla en términos de identidad de género, o si hay que leerla en lo que es la finalidad del agravante, que es erradicar la asimetría histórica entre varones y mujeres, que es lo que contextualiza la violencia de género, ¿no? El diálogo entre la palabra hombre y la palabra y la expresión violencia de género que tiene el agravante. Por eso yo entiendo que más allá de lo que manifieste un imputado de femicidio, lo que debe considerarse en cada caso es si esta persona, más allá de su género autopercibido, actuó con los preconceptos, los estereotipos que conforman esa asimetría propia de la violencia de género. Traduciéndolo al lenguaje fácil. Ujú. Yo nací varón, me autopercibo mujer, transicioné muy grande, transicioné después de los 50 años y sigo manteniendo mi matrimonio con mi esposa, que es una mujer cisgénero. Ujú. Yo durante esos 50 años fui educada como varón y se incorporaron en mi mente estos estereotipos también patriarcales, de asimetría, de los cuales una persona no se desconstruye tan fácilmente. Si yo asesinara a mi esposa, y ese asesinato estuviera dado en el contexto de violencia de género por esos estereotipos que yo adquirí culturalmente, me parece a mí que es independiente y que es indiferente que yo haya transicionado antes, durante o después de haberla asesinado y que Ujú. encuadraría en la figura del femicidio. En el caso de la ley española que fue modificada este año, la ley 4 del 2023 del Reino de España, eh, desplaza la identidad de género de cualquier responsabilidad por violencia de género, ya sea una denuncia civil ante un juzgado de familia o ya sea un femicidio. No considera la legislación española la autopercepción a los fines de exigirle responsabilidad a una persona que haya sido varón o que lo es después, que haya actuado en contexto de violencia de género. Y Ujú. me parece que es aquí donde hay que poner el eje, ¿no? En el concepto cultural de hombre no por su biología, sino del concepto de hombre asociado a los estereotipos del patriarcado que conforman una simetría, una desigualdad entre varón y mujer. Mm. Si hay que modificar algo, no es la ley de identidad de género, que lo que hace es reconocer un derecho humano, Claro. sino en aclarar el alcance de la palabra hombre en El Código Penal. el tipo penal, claro, el Código Penal del agravante del femicidio. Bien. Doctor, a ver, entonces para que quede claro, si la víctima es una mujer, si la otra persona, es decir, la persona que está imputada, aunque se autoperciba mujer, tiene una actitud conductual que está impulsada por su crianza o por cuestiones culturales, puede ser condenado con el agravante de femicidio.
Sí, yo creo que debería ser así. En el caso de Eduarda, que señalabas en Bariloche, allí el veredicto todavía no tiene la pena. El veredicto fue realizado por un jurado popular. Sí. Y este jurado lo absolvió del femicidio, aunque fue alcanzado por otro agravante, el de el inciso segundo, que es cuando se realiza el homicidio con alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. O sea que no tuvo mayor efecto. No podemos conocer los fundamentos del jurado porque el jurado decide por íntima convicción y no fundamenta su voto, así que no podemos saber por qué ellos excluyeron la figura de femicidio. Pero bueno, ellos conocieron la causa mejor de la que les puedo conocer yo, que solamente me limité a leer reportes de prensa, ¿no? Así que habría que ver los motivos. Pero en mi opinión, si existe violencia de género, violencia económica, violencia psicológica, cualquier tipo de violencia que esté fundada en una asimetría y que persista en el autor del crimen el concepto de superioridad por el género, por el que autopercibe o por el que tuvo antes de manifestar la autopercepción, debería ser condenado por femicidio. Bien. ¿Y el cambio registral, que esté hecho o no esté hecho, no debería importar en este caso? Para mí es indiferente. O sea, el cambio registral tiene efectos, según la ley de identidad de género, a partir de la inscripción en el registro. Pero bien podría un femicida predeterminarse, ¿no? Planificar un asesinato a una mujer en contexto de violencia de género y realizar primero la rectificación y después cometer el femicidio para pretender eludir la pena en el supuesto que lo agarraran, ¿no? Y yo creo que esto tampoco lo libera de responsabilidad. Entiendo que la ley de identidad de género no es un refugio para femicidas. Bien. La ley de identidad de género lo que busca es proteger el derecho humano a la identidad de género. Claro. Y la figura de femicidio lo que busca es reprimir en forma agravada los homicidios perpetrados contra una mujer en contexto de violencia de género. Son dos cosas distintas que buscan proteger distintos temas, inclusive el femicidio es una conducta del cual también somos víctimas las personas trans. Sí. Por eso también tenemos interés en que esa figura no se desvirtúe, ¿no? Existen también transfemicidios en nuestro país derivados de esta cultura patriarcal que creo que es la que ha tenido en vista el legislador para agravar la pena. Claro. Ahora, entendiendo que esta situación la tiene que resolver el juez por una cuestión de interpretación, ahí nace la importancia de que estén debidamente capacitados. Sí, la importancia, que se efectivice acabadamente la ley Micaela, ¿no? Y sean capacitados en perspectiva de género y comprender qué es lo que quiso decir el legislador cuando introdujo esta figura y cuando se refirió al hombre. No es para castigar al hombre por su identidad biológica, sino que es para castigar a aquellos que en base a estereotipos, prejuicios culturales desprecian a la mujer, la cosifican, la tratan como un objeto y le quitan la vida, llegan a quitarle la vida, ¿no? Doctora, hemos tenido desde el año pasado y este año todavía más, el caso de Jonathan Luna, que después declaró autopercibirse mujer y la causa judicial transformó a Joana Luna, que es el autor del crimen de Micaela Ortega, que pidió que lo trasladen a un pabellón de mujeres. Tenemos en la provincia de Tucumán el caso de Nélida Fernández, que transicionó a Marcos Fernández, una de las personas que asesinaron a Betty Argañarás, que no lo pidió puntualmente Marcos, pero sí la familia de la víctima pidió que se lo traslade a un pabellón de hombres. Bueno, hay una cuestión de interpretación que tiene que ver con la seguridad, que en ninguno de ambos casos se accedió, pero ha quedado también ahí una cuestión de un vacío que hay que resolver. Sí, seguramente, pero de todas maneras a veces se cree que cuando una mujer trans o una persona cometió un femicidio y manifiesta autopercibirse mujer, más allá de la sinceridad o no de esta manifestación, que lamentablemente no se puede verificar, ¿no? Porque no tenemos el autopercepciómetro para poder decir si una persona miente o no, solamente nos podemos
interpretarlo de acuerdo a su manifestación. Pero quizás creer que puede tener un beneficio una persona que está privada de la libertad en una cárcel de varones, acusada de femicidio, que puede tener un beneficio por ir a una cárcel de mujeres, no, yo no estoy tan segura si es un beneficio, porque en una cárcel de mujeres el femicida en las jerarquías carcelarias tiene un determinado reconocimiento. Tenemos el caso de Barrera, todavía no existía el femicidio, pero Barrera era reconocido entre las personas privadas de la libertad en el contexto carcelario por haber asesinado a su suegra, a su esposa y a sus hijas. Y yo no sé cómo sería tratado en una cárcel de mujeres. Que fuera una cárcel de mujeres no significa que vas a tener un mejor trato. Hay tanta crueldad como la puede haber en una cárcel de varones, y en el caso de un femicida entiendo que podría ser peor para él todavía, ¿no? Claro. Y esto que estamos hablando, doctora, las situaciones dentro de los penales, es un tema para otro momento, pero también es un tema importante. Queremos agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín. Que tengas buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con la doctora Cristina Montserrat Hendriksen.